Para mí fue lindo porque yo solo me hacía mi horario y yo solo me ponía a estudiar cada vez que podía, a mediodía, después de almuerzo, en la tarde, cuando después de la escuela, yo estaba ahí siempre practicando algo. O sea, nadie me tenía que decir siéntese a practicar o no. Pero cuando yo ya entré al conservatorio, estudié solfeo primero, y luego ya piano clásico, eso fue lo que yo estudié. Entonces, fue algo lindo para mí porque yo tenía el tiempo para hacerlo. Me dedicaba, estudiaba 4 o 6 horas al día el piano. Y era, pues había un sistema, tenía que hacer esto, las escalas y todo, la rutina. Alguien me estaba diciendo qué estudiar, qué practicar. Para mí era como, wow, qué lindo, porque me decían qué hacer, cómo hacerlo. Yo antes no, yo solo no pongo el acordeón y nada más, pues, al puro oído. Pero ya después ahí empecé a aprender técnica y bueno, eso fue la diferencia que para mí fue pues lindo, una experiencia buenísima. Ahora normalmente cuando tengo el tiempo acá, yo aquí es donde practico. En mi casa muy raramente tengo la batería armada, no tengo mucho espacio y a menos que tenga algo muy especial, que no esté familiarizado con la música y tenga que estar practicando en ciertas horas en casa, entonces yo armo mi batería y también practico con los headphones, los audífonos, pero lo hago muy pocas veces realmente, ya en mi casa casi no practico, muy raras veces. Tiene que ser algo muy especial, muy importante que tengo que practicar y entonces así lo hago. Pero normalmente estoy acá, a mi hora de almuerzo y estoy siempre haciendo algo. Estoy practicando el piano, o estoy con la batería, o las congas, pero más que todo lo hago yo ahora acá. No, en mi casa no me da tiempo. Sí, sí, me pasó varias veces que tuve que practicar sin la batería, por la mayoría de gigs antes de yo empezar, de venir a Berkeley, era como baterista. Y también timbales, o sea, timpanis. Yo tocaba los timbales sinfónicos en la Orquesta Sinfónica en Guatemala. Y algunas veces acá, tocando con orquestas locales, tocando los timpanis, no tenía los tímpanos, yo no tenía los tímpanos. Tocaba con la orquesta de Arlington, la orquesta de Watertown, había una orquesta que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Oh, no, sí, esa creo que era la New Life Symphony, eh, orquesta de Arlington. Hubo varias orquestas que yo estuve tocando como timpani. Entonces, sí, yo no tenía los instrumentos, solamente cuando iba a hacer el ensayo llegaba. Pero antes de eso, entonces con las partes yo estaba pim, pum, pim, pum, 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 pim, pum, 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 pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pum, pam, pam, pum, 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 pim, pum, pim. Entonces, hablando, ¿me entiendes? Yo a los muchachos les digo, cuando están dando mis clases, les digo, bueno, canta, quiero escuchar, ¿no? Pum, pa, tum, pa, pa, ¿ok? Porque eso me sirvió a mí muchísimo para practicar cualquier instrumento. Conga, pum, pa, tu, pa, que tu, pa, que pum, que ta, que pa, que tu, que ta, que. Eh, yo puedo estar así en el aire, pa, pum, pa, o en el avión. eh, Mentalmente prepararse es un buen ejercicio de concentración. Cantar tus partes en tu mente. Eso me ha servido muchísimo, ¿sabes? Y te lo memorizas las partes. Después cuando vas a tu instrumento ya lo tienes mentalmente trabajado.
Mira, lo importante es el deseo de hacer algo. Esto no es algo que uno diga, pero sí, entonces yo no puedo. No, si te gusta algo, vas a encontrar la manera de practicar. Eh, Aquí hay en unos laboratorios que yo doy de percusión, les digo a los muchachos, por ejemplo, muchos de ellos no tienen acceso realmente a los cuartos de percusión porque no están registrados como en el departamento de percusión. Entonces les cuesta encontrar un cuarto. Les explico cómo practicar en una silla, en un banquito, en la mesa, cómo hacer la técnica de conga, la coordinación. Y hay varios que no han comprado su instrumento porque este es un laboratorio que quieren aprender y lo han hecho, de practicar así en la mesa y ver la coordinación y está claro. Ya si se van a dedicar en serio a tocar, tienes que conseguir un instrumento, tienes que tenerlo, pero para comenzar y para seguir no frustrarte y seguir motivado, se puede hacer de cualquier manera. Yo he visto vídeos ahí en el YouTube de gente en lugares, aldeas de otros países por ahí, con guitarras hechas con botes y palos y cuerdas y pum, pum, está tocando. Trompetas hechas de botellas de Coca-Cola y de todo eso, y tocan y se oye. Y son gente que practican así, y es increíble. O sea, no hay límites, no hay límites. En, en lugares donde comenzó el blues y todo eso, la gente que comenzó eso no tenía dinero para comprar instrumentos. ¿Sabes qué hacían? En las puertas, en todo, amarraban con clavos y todo, alambres, pues tiraban, y ahí tenían las guitarras y tocando blues y en las paredes, o sea, ¿entiendes? De ahí viene mucha de la música en el Caribe, tanto en Puerto Rico, en Cuba, en Brasil, donde la gente que, por ejemplo, la gente venía del África, los traían como esclavos y no tenían instrumentos, no les permitían. Entonces, ¿qué hacían? Lo que hicieron fue empezar a usar los botes y cajas que tenían de donde venía jabón y todo eso, a tocar. Y así es como ahora existen muchos estilos de estos países donde la gente ahora tiene esa manera especial. En Cuba se usa el cajón también, en Perú, pues donde se inventó el cajón. Y todos los instrumentos prácticamente se usaban utensilios de granjas, de sembrar, tocando la clave de palos, eh, las cowbells, por eso son cowbells, vienen de las vacas, y usaban eso para tocar. So, no hay una razón por qué no hacerlo. Es cosa de uno quererlo hacer y encuentra la manera. Fíjate que ha habido varios momentos en mi carrera, pero el que más creo yo que fue el que me impactó mucho, me dio una motivación muy grande, fue esto ya hace más o menos como 23 años o algo así, la primera vez no, un poco menos, perdón, no fue hace 23 años, como 15 años más o menos. La primera vez cuando sonó el teléfono y, no, yo vine a mi casa y vi el mensaje, no lo escuché, y estaba un mensaje del manager de la Boston Pops, llamándome para ver si estaba disponible para tocar con la orquesta. Tenía que estar el otro día a las 9 de la mañana y necesitaba un percusionista que pudiera leer música y que pudiera ayudar a conectar al director, Keith Lockhart, con el grupo que estaba tocando, que era un grupo de música peruviana, música andina. Y los del grupo que los contrataron para tocar con la orquesta, tocaban muy bien, pero ya no tocaban el arreglo como lo habían grabado y se cambiaban. Ellos estaban acostumbrados ya a tocarlo y repetir donde quisieran, entonces les costaba tocar con la orquesta porque la orquesta hizo los arreglos basados en lo que se había grabado en el álbum.
Entonces no podían, ya habían hecho algún ensayo con ellos y no podían terminar las piezas, estaban por otro lado. Entonces me dijeron, eh, preguntamos a la orquesta si te conocían algún percusionista latinoamericano que pudiera leer música y tocar, y me dijeron, y varios, me dijo, te recomendaron a ti. Entonces, yo feliz. Pero lo más importante fue, yo siempre pensé, detrás de mi mente estaba tocar con la Boston Pops alguna vez. Siempre me encantó la orquesta y fue uno de mis sueños antes de que sucediera. Bueno, lo que sucedió es que yo fui al ensayo y resulta que yo tenía que estar, no solo tocar, sino que estaba el director acá y yo estaba como codirector en medio de Keith y yo tocando acá, y la orquesta, el grupo de los andinos, estaba de este lado, eran como 8 o 9 músicos. Entonces yo estaba acá con Keith y leyendo y todo, entonces yo les tenía que dar los cues al grupo. La ironía de todo esto fue que cuando me llamaron, necesitamos a alguien, pero es una música especial de Perú y todo, y me dicen, ¿tú podrías hacerlo? Le digo, sí, sí, ¿quién es el grupo? Y me dieron el nombre del grupo, que era el Inca Son, se llamaba el grupo. Y le digo yo, wow, ok, ¿sabes qué? Yo grabé el álbum con ellos. La coincidencia, ¿no? Que toda una conexión, ¿sabes? Yo había grabado ese álbum donde que ellos necesitaban. Les digo, bueno, yo grabé el álbum, yo soy el percusionista. Y no digas, pues qué increíble, definitivamente tú estás contratado, vente mañana aquí, que tú puedes ayudarnos a dirigir el grupo. Sí, claro. Entonces te imaginas, yo primera vez tocando con la Boston Pops y prácticamente ayudar a dirigir al grupo que era invitado. Eso para mí fue un gran honor, pues, y me hizo sentir, wow, increíble cómo pasan las cosas, ¿no? Pero hubo una conexión de todo que venía de hace otros años, de haber yo grabado con este grupo, y lo de la Boston Pops, lo importante que yo siempre les mencioné y lo hice desde el principio, porque yo fui al conservatorio, me preocupé mucho siempre por aprender a leer los instrumentos que toco. Entonces yo desde antes empecé con la batería y hasta después acá empecé con las congas y timbales y todo eso lo aprendí en Boston. Y aprendí, pues siempre practiqué a leer el instrumento. O sea, yo puedo leer. Y todo eso fue un momento para mí pensar que todo ese trabajo de cuando yo era pequeño, el conservatorio y los estudios de acá y haber aprendido la percusión y grabado y mantener esa mentalidad de que yo sé que esto me va a servir, la lectura y todo, me sirvió y fue para mí un momento que todo se juntó. Esto es un ejemplo de las cosas mejores que te pueden pasar. So, para mí eso fue una historia de mi vida que me dio muchísima satisfacción y mucho más deseo, motivación de mejorar, de seguir adelante. Y pues de ahí yo estuve con la Boston Pops, trabajé bastante, varios años, incluso un año que hice tours con ellos, viajando, y fue un tiempo bastante bonito, muy, muy interesante, me encantó. Ojalá que dentro de un poco de tiempo me llamen otra vez.